Y vamos a empezar hablando del caso de Víctor Godard. Ustedes se preguntarán quién fue Víctor Godard. Yo acá les voy a poner una foto para que lo vayan conociendo. A ver, aquí está, señor Sir Víctor Godard, porque es un Sir de, obviamente, británico, ¿no? Víctor Godard se hizo muy conocido en un principio, no por este tema de viaje en el tiempo, sino por otro acontecimiento paranormal que vivió mucho antes de que le tocara la experiencia de hacer una especie de viaje en el tiempo como él lo registró. El 11 de noviembre de 1918, que fue el mismo día que finalizó la Primera Guerra Mundial, Víctor Godard era un aviador que había participado de esta guerra, en la base de adiestramiento HMS Delos, que está ubicado en la localidad de Cranwell, Inglaterra, durante una jornada en la que había habido algo de lluvia durante el día, se prepara el escuadrón de la Fuerza Aérea Británica, la Royal Air Force, o por sus siglas conocidas como RAF. Se prepara a todo el escuadrón para sacarse una última foto antes de que este se disolviera y se fueran cada uno a sus respectivos lugares, ya sea a sus casas o a sus pueblos de procedencia, ¿no? Se saca una foto al escuadrón en el cual Víctor Godard estaba presente. Les quiero mostrar ese día. Y casualmente, después inspeccionando más de cerca la foto de Víctor Godard, se da cuenta que detrás de él hay un rostro, que no se ve nítidamente como el resto de los participantes del escuadrón, ¿no? Sino que parece un rostro más transparentado, más sombrío, y se da cuenta Víctor Godard que conocía a ese rostro de algún lado. Claro, cae en la cuenta de que esa persona era Freddie Jackson, un mecánico de la RAF, que no debería haber estado ese día y haber formado parte de esa foto. Y no es porque no fue citado o porque no fue invitado. Es porque 2 días antes de tomar esa foto, Freddie Jackson lamentablemente sufre un accidente en el que, distraído, desprevenido, camina directo hacia una hélice en funcionamiento de un avión, el que lo golpea mortalmente y fallece. De hecho, esta fotografía, el día de que se fotografió este escuadrón antes de disolverse, habían participado 1 hora antes en el funeral de esta persona, ¿no? De Freddie Jackson. Y luego se tomaron esta foto. Parece que Freddie Jackson no había caído todavía en la cuenta de que había fallecido, de que había muerto, y decidió también aparecer en la foto. Esta foto no se hizo pública, no fue mostrada públicamente hasta su primera vez en 1975, que fue el propio Víctor Godard, que tras retirarse del servicio militar publicó un libro llamado Vuelva hacia la realidad, en la que relataba este suceso y publicaba la foto, ¿no? Yo acá les voy a mostrar una imagen ampliada donde aparece Víctor Godard y se ve el rostro de atrás. Este que está aquí es Víctor Godard y acá vemos el rostro que se asoma de Freddie Jackson, ¿no? Esto es una ampliación. En esta época era imposible falsificar una fotografía, no existían obviamente los programas de edición que conocemos hoy. Así que bueno, ya desde temprano Víctor Godard se iba acercando de a poco a lo que podemos decir fenómenos paranormales. Pero bueno, vamos a continuar a la historia que vincula a Víctor Godard con el tema de hoy, que es el viaje en el tiempo. Pero es importante contar esta historia porque Víctor Godard, luego de la historia principal, se ha visto atravesado por otros sucesos, ¿no? Lo que les voy a contar hoy se relató por primera vez en este libro, que se llama Time Travel, de una nueva perspectiva, por el autor J.H. Brennan. Una vez que pasó este tema, Víctor Godard empezó a sentirse atraído por este tipo de historias sin explicación
Y sin duda la historia que más lo marcó o que fue más sorprendente en la vida del aviador, que es la que se relata en este libro de Time Travel, una nueva perspectiva, se relata cómo en el año 1935, mientras volaba su avión, un Hawker Hart, que era de esa época, se los quiero mostrar en pantalla para que tengamos visualmente la imagen en la cabeza. Víctor Godard sale a hacer un vuelo de reconocimiento. Iba a ir a hacer un vuelo de reconocimiento sobre un hangar, sobre una base aérea que se encontraba en Escocia, a unos 200 kilómetros aproximadamente de la base aérea donde él estaba, que era en Inglaterra, ¿no? Él se dirigía iba a volar por una ruta desde Edimburgo hacia Andover y luego volver a Inglaterra, perdón, que es donde tenía su base. El caso fue que Víctor Godard, a medida que iba volando lo más bien, en un día totalmente despejado, ve que de repente aparece una niebla que no podía entender de dónde provenía, y se termina por adentrar en esta niebla, una especie de tormenta que finalmente hace que pierda el control del avión. Algo le insiste, digamos, en perder los controles del avión, en no poder manejar. Acordamos que él había acabado de participar en la Primera Guerra Mundial, o sea que era un aviador con una experiencia formidable, ¿no? Y empieza a caer en picada completamente en el avión, y como estrategia usa esta caída en picada para tratar de salir de la niebla y ver si podía reconocer el territorio donde estaba para poder tomar una ruta de salida que le permitiera volver a su base en Inglaterra, ¿no? Y como referencia, él creía que estaba volando sobre un antiguo aeródromo abandonado, que ya a esa altura estaba destruido, estaba cubierto por plantas, por follaje, ¿no es cierto?, por vegetación, un hangar, un aeródromo antiguo que se había dejado de usar, que se llamaba Drem. Era como les decía, un aeródromo viejo que él creía que estaba sobre esa zona y que si podría lograr vislumbrar que realmente estaba sobre ese hangar, iba a reconocer en qué zona estaba y eso le iba a permitir volver. De repente, cuando atraviesa la niebla y ve que efectivamente estaba sobre este hangar, Drem, el cielo se despeja por completo. Él dice bajo su testimonio que es como si fuera un precioso día de sol brillante, como si fuera un resplandor, no sé, magnético que lo atraía, y ve de repente que lo que reconoce allá abajo como el aeródromo Drem no estaba para nada abandonado, destruido y fuera de funcionamiento. Todo lo contrario. Desde su bipolar Hawker observa que este lugar estaba en completo funcionamiento, lleno de trabajadores. Vio varias aeronaves que él, además de, incluso teniendo su expertise, ¿no es cierto?, en aeronaves de diferentes marcas, de diferentes tipos, digamos, de aviones, no los reconoce, no los puede reconocer. Eran aviones que estaban pintados de amarillo. Hasta ese momento, por lo menos en la RAF, en la Royal Air Force británica, no habían tenido aviones con ese aspecto en particular para nada, y le llaman la atención porque no los puede reconocer. Y veo que todos los trabajadores que estaban en esa zona llevaban puestos un mono azul de trabajo, un uniforme azul de trabajo. Y le llamó la atención que días antes, que había sobrevolado ya por este aeródromo, y que estaba totalmente, como le decía, en ruinas y abandonado, ahora se encontraba con un lugar en perfecto funcionamiento y con una vida de trabajo impresionante que le llamó poderosamente la atención. Pero él estaba 100% seguro que se trataba de ese aeródromo, que estaba volando sobre el aeródromo de Drem. De hecho, decidió seguir bajando y se encontró casi a unos 20 metros de altura, casi un vuelo rasante, ¿no?, del suelo. Y le llamó también poderosamente la atención que toda la gente que estaba trabajando ahí no se dio vuelta en ningún momento para saludarlo o para ver el avión, o espantados quizás de que estaban viendo una aeronave volando a esa altura. Eso es algo que también a él no podía entender, cómo volando a esa altura nadie se diera vuelta para verlo, ¿no?, para ver si era un avión que estaba cayendo, que se estaba estrellando, o incluso un ataque enemigo. Pero no. Lo bueno es que pudo zafarse de esta niebla
y al ubicar que estaba volando efectivamente sobre ese aeródromo le permitió retomar el rumbo para volver a su base. Voló directo hacia la base de destino que tenía, Inglaterra, y obviamente elaboró un pequeño informe para comentar su incidente, lo que le había pasado a sus oficiales superiores, y claramente estos fueron muy contundentes, tanto sus oficiales superiores como sus compañeros, de que no es que no le creyeron, directamente le preguntaron si él no se encontraba ebrio. Es más, le preguntaron si estaba borracho y si había volado bajo un estado de ebriedad, porque era imposible lo que estaba comentando, de que no había forma de que ese aeropuerto se encontrara en el estado que él acababa de mencionar. Así que nada, Goddard directamente guardó su informe, eso no se publicó en ningún lado y siguió. La cosa es que 4 años después, en 1939, el aeródromo de Dreux empieza a volver a estar en funcionamiento, se lo vuelve a reutilizar, se hacen construcciones para que esté en óptimas condiciones. El uniforme de trabajo de los trabajadores nuevos que iban a ocupar los puestos en ese aeródromo era un mono de color azul. Y aparecen, lo que hasta ese entonces no existían, unos aviones de color amarillo conocidos como el Magister M14, que se los voy a poner en pantalla. Esto fue 4 años después. Ese suceso de la niebla y de ver este aeródromo en ese estado, cuando debería haber estado en condiciones de abandono total, fue en 1935. Y estos aviones amarillos y el mono azul aparecen en 1939, 4 años después. Así que parece que todo lo que había visto Goddard fue cierto en su momento y fue algo que se materializó después. Las malas lenguas de la época hablan y las más incrédulas, ¿no?, llegaron a afirmar que era imposible que existiera una especie de salto temporal con ninguna especie de agujero de gusano ni viaje del futuro, sino que se basan en que la tormenta llevó al avión de Goddard a volar a otra base, que era el aeródromo de Renfrew, pero claro, se encontraba a una distancia de 600 kilómetros, algo que era totalmente imposible. Primero porque estamos hablando de un aviador totalmente experimentado, que era imposible que se desviara sin darse cuenta, por más que estuviera una tormenta, 600 kilómetros. Y segundo porque el combustible que tenía y que disponía para volar esa tarde no alcanzaba para que hiciera ese trayecto, por ende prácticamente se hubiera precipitado hasta el suelo, ¿no? Lo que se cree es que en realidad, o lo que se dice científicamente y lo que se especula, es que en realidad lo que le pasó a Víctor Goddard es que vivió un efecto que se lo conoce como Cherenkov. El efecto Cherenkov es un efecto visual que es similarmente al efecto visual que se ve cuando se rompe la barrera del sonido, nada más que es lumínico. Y se produce en teoría porque se dice que hay partículas de neutrinos que en un espacio de vacío, que no es de vacío, sino que puede ser en la atmósfera producido por partículas de agua, estas partículas de neutrino viajan más rápido que la luz y producen este efecto visual que es como un resplandor, que es quizás una explicación que se le trate de dar a este efecto de luz resplandeciente que dijo Víctor Goddard que vio. Pero eso no explica de ninguna manera la posibilidad de haber visto lo que sucedió 4 años después, ¿no? Así que esta historia de Goddard que se publica en este libro, luego de analizarlo, se lo considera como el único vuelo en la historia de aviación, por lo menos que se crea documentado, de que realmente parece que atravesó un agujero de gusano y rompiendo las barreras y haciendo un viaje espacio-temporal 4 años al futuro y viendo cosas que realmente sucedieron después y que no había forma que en 1935, 4 años antes, Víctor Goddard pudiera saber cómo un modelo nuevo de avión, incluso el color del uniforme de trabajo, ¿no? Pero eso no queda ahí, la historia de Víctor Goddard continúa y es fascinante, verdaderamente fascinante. A él le pasan algunos sucesos luego de ese hecho, de que comienza a experimentar una serie de sueños premonitorios. ¿Por qué premonitorios? Porque a finales de la Segunda Guerra Mundial
Sí, digo Segunda Guerra Mundial porque Víctor Godard fue un aviador de combate que participó en las dos guerras mundiales, así que estamos hablando de alguien altamente entrenado y capacitado y de una gran experiencia bélica, ¿no? En el cual tuvo un sueño un día antes de ser trasladado mediante un vuelo oficial que iba a ser desde Asia hacia Inglaterra. La noche anterior él sueña que ese vuelo se estrella por una tormenta y que él pierde la vida. Eso es lo que él sueña. Él efectivamente al día siguiente toma ese vuelo oficial, atraviesan una tormenta y sufren la precipitación del avión que se termina estrellando, pero a diferencia del sueño sobrevive él y toda la tripulación. A pesar de esto, él continúa trabajando para la Fuerza Aérea Británica. También se sabe que colaboró con el gobierno estadounidense para desmentir avistamientos los ovnis, en la gran oleada de 1946 y 47. Por eso se lo cree que fue quizás un partícipe del proyecto Blue Book. Pero son tantos los avistamientos que a él le dan para estudiar y para tratar de desmentirlos que le juegan en contra, quizás en un sentido positivo, vamos a llamarle, porque se encuentra con la dicotomía de que hay casos que no los puede desmentir por más que invento que quiera hacer, y termina por cambiar su mirada y su perspectiva y empieza a creer como que esto es un fenómeno factible que debe ser estudiado en profundidad y darle una base científica y tratar de resolver de qué se tratan esos avistamientos y ponerle un nombre, ¿no? Así que una vez retirado en 1951 de la Fuerza Aérea Británica, él se aboca a estudiar en la investigación OVNI, y no solamente eso, sino en temas del mundo psíquico, como por ejemplo mundos paralelos, a partir de su experiencia, ¿no? Y también se adentra en lo que es fenómenos más espirituales. Tiene una larga trayectoria de esto, a tal punto que al fallecer a los 90 años en 1987 es considerado como el padre de la ufología en Inglaterra, a ese punto, ¿no? Y es considerado como un experto en la investigación no solamente de ovnis, sino del mundo de la parapsicología. Y como les dije, quedó catalogado, por lo menos en la aviación británica, como el único piloto que realmente se le cree que pudo viajar al futuro, porque comentó hechos 4 años antes de que sucedieran y que para ese entonces era imposible de que él pudiera tener conocimiento de que eso iba a pasar en ese momento, ¿no?